¿Qué tan mal tendría que ir tu vida para que consideres fingir tu propia muerte? Podrías estar pensando que ser atrapado en algún tipo de delito grave es la única razón por la que alguien llegaría a tales extremos. Pero sorprendentemente algunas personas han fingido su propia muerte por las razones más pequeñas, extrañas y locas. Desde querer evitar el matrimonio, deshacerse de sus amigos o simplemente evitar una multa de teléfono celular. No hay razón demasiado estúpida para estas personas. Y cómo algunas personas han fingido su muerte es casi tan loco como la razón misma. Entonces ponte cómodo y prepárate para lo peor, mientras revelamos las formas más locas y las razones más estúpidas por las que la gente fingió su propia muerte. Evasor de pago. Si este video se titulara "Quejas que tengo sobre mi proveedor de servicios telefónicos", duraría 4 horas y media. Todos tienen formas diferentes de manejar las frustraciones constantes que nos infligen nuestras compañías telefónicas. Pero Corey Taylor de Chicago llevó su furia con su proveedor Verizon a nuevos extremos. En 2007, Corey supo que tendría que pagar $175 para cancelar su contrato telefónico a largo plazo con Verizon antes de tiempo. No dispuesto a desembolsar el dinero, buscó una salida más barata. Después de enterarse de que las compañías inalámbricas cancelan los contratos de sus clientes fallecidos, Taylor inventó un certificado de defunción falso y un amigo se lo envió por fax a Verizon. Puede que no lo creas, pero por un tiempo esto realmente funcionó. O lo hizo hasta que el departamento de facturación con ojo de águila de Verizon, que se ocupa de trucos como este todo el tiempo, sospechó que Corey podría no estar nada muerto. Al final, Corey tuvo que pagar los $175. Siento tu dolor, Corey. Buen intento. Político fantasma. En 2010, la policía mexicana emitió una orden de arresto contra un tal Lenin Carballido, quien había estado involucrado en algunos oscuros hechos criminales. Sin embargo, 8 días después, la orden fue revocada. ¿Por qué preguntas? Bueno, su familia había presentado a la policía un certificado de defunción, que decía que había muerto después de caer en un coma diabético. La policía pensó que era inútil seguir persiguiendo a un muerto, y durante los siguientes 3 años se dio por muerto a Lenin. Hasta el 7 de julio de 2013, cuando el pequeño pueblo de San Agustín, Amatengo, se reunió para elegir a su próximo alcalde. El claro favorito era el candidato del Partido de la Revolución Democrática de México, que terminó triunfando con un margen de victoria del 11%. Los números estaban adentro, todas las papeletas habían sido contadas y el próximo alcalde de San Agustín, Amatengo, era, lo adivinaste, Lenin Carballido. Al final resultó que Lenin había engañado a su partido con documentación falsa y falso testimonio. Si bien puedes pensar que él es estúpido por resurgir de una manera tan pública, después de fingir su propia muerte, también dice mucho sobre la policía que no pudo encontrarlo hasta que fue elegido alcalde de un pequeño pueblo. El alcalde Carballido fue arrestado de inmediato y enviado a enfrentar la letanía de cargos en su contra. Quiero decir, no puedes estar tan sorprendido de que este tipo sea un mentiroso. Después de todo, se convirtió en político. Enferma conocida. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado con un grupo de personas con las que no quieres tener nada que ver? Puede ser difícil deshacerse de ellos sin darles una razón convincente. Sin embargo, esas razones pueden ser difíciles de encontrar. Una lección aprendida por Allison Matera, de 27 años, en Newport Richey, Florida. Allison era parte de un grupo en su iglesia local, quienes se sorprendieron cuando les informó que le habían diagnosticado un cáncer terminal. Les dijo que el tratamiento iba muy mal, y que habiendo aceptado su destino, ingresaría en un hospicio al final de su vida. Esto significaba lamentablemente que Allison tendría que dejar el grupo de la iglesia. Luego, el grupo comenzó a recibir llamadas telefónicas de enfermeras de cuidados paliativos con actualizaciones sobre la salud de Allison, y luego se les informó que Allison trágicamente había fallecido. Sin embargo, el grupo sospechaba. Algunos habían notado que las enfermeras que los habían contactado se parecían a Allison, y cuando llamaron a todos los hospicios y funerarias locales, ninguno de ellos había oído hablar de ella. Aún así, los procedimientos fúnebres se llevaron a cabo según lo planeado. Mientras el grupo estaba en el luto por su amiga, una extraña mujer apareció en la funeraria. Una que sospechosamente se parecía a Allison Matera. Aunque afirmó ser la hermana de Allison, el grupo no se dejó engañar ni por un instante. La policía fue al apartamento de Allison poco después, donde confesó que su enfermedad había sido un engaño diseñado para separarse de la comunidad de la iglesia. Y casi se sale con la suya si no hubiera sido lo suficientemente tonta como para asistir a su propio funeral para ver cuántas personas habían ido. Novio temeroso. Alex Lancaster del Reino Unido no podía creer su suerte cuando, mientras asistía a la Universidad de Connecticut, conoció al soñador Tucker Blanford. Un romance vertiginoso floreció entre los dos, que dejó a Alex rendida a sus pies. Según el relato de Alex, Tucker era el perfecto caballero.
Si bien parecía demasiado bueno para ser verdad por un tiempo, hubo un problema en el plan de Alex y Tucker. Siendo estudiante, la visa de Alex expiraría y tendría que regresar al Reino Unido, pero a Tucker se le ocurrió una solución perfecta. Justo cuando Alex estaba a punto de irse de Estados Unidos para siempre, su novio se convirtió en su prometido. Así es, Tucker se dio la vuelta y le propuso matrimonio, y Alex estaba extasiada. Cuando regresó al Reino Unido, Alex hablaba con Tucker por teléfono todos los días. Planearon tener una boda en Connecticut, con Alex yendo tan lejos como para comprar el vestido de novia de sus sueños. Pero no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Un día, Alex recibió una llamada inesperada del padre de Tucker, quien le informó que su prometido había ¿muerto? Le dijeron a Alex que Tucker había tenido un colapso mental severo y se había ido al cielo después de que los intentos de institucionarlo resultaron infructuosos. No hace falta decir que Alex estaba devastada. Después de tomarse unos días para procesar su dolor, se acercó a la madre de Tucker para expresarle sus condolencias. Pero cuando levantó el teléfono, la madre de Tucker se sorprendió de escuchar que su hijo estaba muerto y le informó a Alex que, hasta donde ella sabía, estaba vivo y bien. Lo adivinaste, Tucker no estaba muerto en absoluto. Se había acobardado y se hizo pasar por su padre por teléfono para fingir su muerte y no asistir a la boda. Cuando Alex lo confrontó, Tucker envió una disculpa, nada menos que por mensaje de texto, y le devolvió la mitad de los $1,200 que le debía a Alex por los gastos de la boda. Él ahora también admite que, en lugar de fingir su muerte, debió haber sido más honesto con Alex sobre sus razones para querer escaparse de un matrimonio. ¡Wow! ¿Eso crees? Pero a pesar de las mentiras y el trauma, Alex transformó la horrible experiencia en una positiva. Ahora es propietaria de un negocio exitoso que hace recuerdos de boda. Así es, si un sociópata mentiroso te engaña en tu propia boda, ¿por qué no te dedicas a mejorar los días de boda de los demás? Si esta historia te hace pensar en el matrimonio, ¿por qué no te comprometes con este canal suscribiéndote? Incluso podrías hacer que nuestro gran día sea más especial si le das me gusta al video también. Vamos, di que sí, seremos felices juntos, ¿sí? Fantástico. Continuamos con la próxima desaparición ficticia. Sacárselo del pecho. Stephen Calloway era tan rico como un hombre honesto en el Reino Unido podría aspirar a serlo. Estaba ganando 100,000 libras al año, aproximadamente $130,000, de su negocio de asesoramiento psicológico, además de poseer una cartera de propiedades de valor de 1,000,000 de libras, lo que es alrededor de $1.3 millones. Pero a pesar de su vida de comodidad, Stephen todavía buscaba ganar dinero rápido donde pudiera. Usando su extensa cartera de propiedades, Stephen pudo estafar 43,000 libras, un poco menos de $60,000 del bienestar social, dinero destinado a familias necesitadas. Pero justo cuando las autoridades descubrieron el fraude en 2008, murió inesperadamente durante un viaje familiar a Moscú. Unos meses después, la esposa de Stephen, Nelly, regresó de Rusia con una urna, un certificado de defunción y 3 pólizas de seguro de vida de Stephen. Pero eso no fue todo. Se reveló que la pareja había usado el dinero que Stephen había robado del Estado en los nuevos implantes mamarios de Nelly. Nelly fue arrestada de inmediato y acusada de 3 cargos de fraude y 2 cargos de lavado de dinero. Pero no terminó ahí. Desafortunadamente para él, los padres de Stephen casualmente dejaron escapar que los había visitado en Brighton 3 veces en el transcurso de 2009, un año después de que supuestamente había muerto. Después de una persecución internacional, encontraron a Stephen escondido en Bangkok, Tailandia. Una vez capturado, admitió el plan original. Fingió su muerte y le permitió a Nelly reclamar 2 millones de libras en seguro de vida, aproximadamente $2.6 millones, para luego reunirse en el extranjero. Sin embargo, cuando arrestaron a Nelly y surgieron sospechas de que Stephen no estaba realmente muerto, el plan tuvo que abandonarse. El dinero finalmente se recuperó y toda su cartera de propiedades fue embargada. Después de esta terrible experiencia, parece que Stephen y Nelly necesitaban su propio asesoramiento psicológico. Hasta que la muerte nos esconda en Panamá. No podrías haber encontrado una pareja inglesa más común y corriente que Anne y John Darwin, hasta que una tragedia prematura cambió sus vidas. En 2002, John Darwin murió trágicamente en un accidente de canoa en el mar. La pobre Anne se vio obligada a contarles a sus hijos que su padre se había subido a una canoa y nunca más volvió a salir. Excepto que John todavía estaba vivo. Y no solo eso, sino que Anne también estaba involucrada en el engaño. Habiendo acumulado deudas masivas a causa de malas inversiones, los Darwin necesitaban dinero rápido. John, quien según Anne a menudo buscaba el último esquema para hacerse rico rápidamente, había fingido su muerte para que Anne pudiera reclamar el seguro de vida y pagar las deudas de la pareja. El incidente en la canoa fue un montaje, mientras John tomaba el tren a través del país para esconderse. Pero después de quedarse sin dinero en 2003, John se vio obligado a regresar a casa. Mientras Anne mantenía la imagen de una viuda incluso para sus hijos,
su difunto esposo comenzó a vivir en un dormitorio que poseían al lado de la casa familiar, con un pasaje oculto que conectaba las dos casas. Los Darwin pudieron mantener esta situación durante un tiempo, pero sabían que no funcionaría como una solución a largo plazo. Decidiendo que la mejor opción era abandonar el país, Anne ayudó a John a conseguir un pasaporte falso. Su destino, la nación centroamericana de Panamá. Cuando Anne les anunció a sus hijos que se mudarían a Panamá, se sintieron complacidos y lo vieron como un paso importante en su proceso de duelo. En Panamá, los Darwin podrían vivir un estilo de vida lujoso de clase alta con el dinero del seguro que habían estafado. Solo había un problema en el plan: requerían visa y registrarse para una de esas llamadas verificaciones de identidad. Ese tampoco fue el único problema. Las personas cercanas a los Darwin habían notado un par de sucesos extraños e inexplicables en torno a la muerte de John. Por un lado, un colega de Anne comenzó a sospechar cuando escuchó una conversación que Anne parecía tener con su difunto esposo. Por otro lado, el propio hijo de la pareja levantó las cejas cuando le regalaron un libro que supuestamente había pertenecido a su padre. Pero fue publicado en 2003, un año después de su muerte. Con los susurros cada vez más fuertes y la evidencia en contra de la muerte de John, los Darwins necesitaban una forma de devolverlo a la vida que no generara demasiadas preguntas. Entonces, el 1 de diciembre de 2007, los compradores navideños se alarmaron por la presencia de un hombre desaliñado que se tambaleaba confuso entre la multitud. Cuando alguien le preguntó si estaba bien, afirmó que había perdido a su esposa e hijos. Luego, cuando la policía llegó a la escena, el hombre, que parecía tener amnesia, reveló que sospechaba que podría ser una persona desaparecida. Así es. Parecía que John Darwin había vuelto a la vida. Su milagrosa supervivencia llamó la atención de los periodistas, quienes notaron que Anne de repente no estaba por ningún lado. Preguntándose por qué no estaba en el lugar para darle la bienvenida a su esposo perdido, los periodistas finalmente encontraron a Anne escondida en Panamá. Fue solo entonces que los periodistas sospechosos descubrieron una foto de los Darwin juntos, posando frente a la casa en Panamá que pretendían comprar. Ese fue el último clavo en el ataúd. Anne fue arrestada a su llegada al aeropuerto de Manchester, y ambos Darwin fueron declarados culpables de fraude y condenados a unos 6 años y medio de prisión. En 2010, 2 años después de su encarcelamiento, Anne le informó a John que su matrimonio había terminado. Trató de convencerla de lo contrario, pero al darse cuenta de que nunca debería haber escuchado a su esposo psicópata, Anne se divorció de él cuando salieron de prisión en 2011. Aunque nunca hicieron su vida en Panamá, Anne obtuvo nuevas calificaciones en prisión, que le permitieron reconstruir su vida. John, por otro lado, logró engañar a otra mujer para que se casara con él. Hombre, ella es la persona más indulgente y la más crédula del planeta. Seguro sin vida. El 2 de noviembre de 1995, Takashi Mori de Japón fue acusado de fraude de seguros. Pero como probablemente hayas adivinado, este no era un caso cualquiera de mala conducta financiera. Caminando por la bahía de Manila en Filipinas el año anterior, Mori notó que un cuerpo había aparecido en la playa. Si bien la mayoría de la gente gritaría, llamaría a una ambulancia o ambas cosas, Mori tuvo una reacción completamente diferente. Esta era su oportunidad de ganar dinero rápido. Cuando los agentes de la División de Homicidios de Filipinas llegaron al lugar, Mori los sobornó para que presentaran un informe de autopsia y un certificado de defunción falsos. En lugar de tratar de identificar quién había muerto realmente, Mori quería el informe de la autopsia y el certificado de defunción a su nombre. El cuerpo fue cremado y las cenizas fueron enviadas a Japón, donde el hijo de Mori hizo un reclamo de seguro de vida de $6.5 millones. Hasta ahora todo bien para los Mori. Bueno, resulta que la familia Mori se apresuró un poco al cremar el cuerpo de quien sea que encontraron. Los funcionarios de la embajada japonesa notaron que la cremación se había llevado a cabo antes de que se les informara y se concediera el permiso para incinerar el cuerpo, lo que despertó serias sospechas. No mucho después, la policía encontró a Mori escondido en la casa de su nuera, que vivía en Filipinas. El juego estaba descubierto. La esposa y el hijo de Mori fueron deportados de Japón a Filipinas para ser juzgados. Y el mismo Mori fue acusado de un caso muy serio y muy inusual de fraude de seguros. Desvanecimiento financiero. Durante finales de los 90 y principios de los 2000, Samuel Israel III estafó la cantidad de $450 millones de los inversores a través de esquemas Ponzi ilegales. En un momento incluso estaba alquilando una casa por $32,000 al mes de nada menos que el futuro 45 presidente de los Estados Unidos. Era un negocio turbio en verdad. Cuando sus esquemas ilegales llamaron la atención de las fuerzas de la ley, Samuel fue arrestado por apropiación indebida y fraude. Se declaró culpable en 2005 y se declaró en bancarrota en 2006. 2 años después recibió una sentencia de cárcel de 20 años. La sentencia es una de las penas más severas por delitos de cuello blanco dictadas hasta la fecha.
Pero antes de que comenzara su tiempo adentro, Samuel desapareció. La única pista que dejó fue su automóvil, en el que había garabateado una despedida muy sórdida. Según todos los informes, Samuel creía que esto sería suficiente para confirmar su muerte y sacar a la policía de rastro. Sin embargo, no había considerado que, sin un cuerpo, la policía continuaría buscándolo. Para julio de 2008, Samuel se dio cuenta de que nadie creía que estaba realmente muerto, y apareció en una comisaría de policía de Massachusetts en una motoneta scooter para entregarse. Resultó que se había estado escondiendo en un campamento local durante poco más de un mes, pero una mezcla de adicción, culpa y aparecer en los más buscados de América le hizo rendirse. Pronto se hizo justicia. Así que mientras Samuel Israel había terminado con el pasado definitivamente no había terminado con él. Enfermedad del loco. Daphne Simpson siempre recordará el día de enero de 2013 cuando su esposo, José Salvador La Antigua, se le acercó con una terrible noticia. José reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de las vacas locas y le quedaba 6 meses de vida. Pero según José, la esperanza aún no estaba perdida. Había un procedimiento quirúrgico que podría salvarle la vida, pero no estaba disponible en los Estados Unidos donde vivía la pareja, ¿no? Para someterse a este tratamiento tan arriesgado, José tendría que volar hasta Colombia. Se dedicaron a hacer los preparativos necesarios para el viaje, pero poco antes de su partida, José se quebró. Le admitió a su esposa que no tenía la enfermedad de las vacas locas en absoluto, pero que su secreto pasado militar lo estaba alcanzando. Por su propia cuenta, José afirmó que estaba involucrado en un equipo que eliminó un importante varón del crimen, y ahora tenía un agente de la CIA deshonesto que amenazaba con exponerlo. Si no se cumplían las demandas del chantaje del agente deshonesto, la familia del varón del crimen sería informada de su identidad. La única solución, afirmó José, era fingir su propia muerte por la enfermedad de las vacas locas y correr hacia la frontera. En abril de ese año, José voló a la isla de Margarita frente a la costa de Venezuela y compró un certificado de defunción y un certificado de cremación falsos. Más tarde ese mes, Daphne también voló y llevó los documentos fraudulentos a la embajada. Luego, cuando regresó a los Estados Unidos, Daphne presentó 7 reclamos de seguro de vida por un total de $6.6 millones, alegando que José había muerto de la enfermedad de las vacas locas. De esos $6.6 millones, Daphne recibió alrededor de $900,000. En el otoño de 2013, Daphne tomó un crucero a las Bahamas y José viajó para encontrarse con ella. Desde las Bahamas, la pareja le pagó a alguien $5,000 para que los trajera de contrabando a los Estados Unidos. Una vez allí, José cambió su nombre a Harry Fields, y la pareja vivía en California del Norte a tiempo para Navidad. Sin embargo, José trató de obtener una licencia de conducir utilizando una identificación falsa, pero los funcionarios se dieron cuenta rápidamente de que les habían entregado información dudosa, y utilizando la tecnología de reconocimiento facial, pudieron identificar a José con su identidad correcta. La artimaña fue descubierta y la pareja fue arrestada. José estuvo en la cárcel durante mucho tiempo y Daphne fue sentenciada a 5 años de libertad condicional. En cuanto al pasado de José como agente de la CIA, totalmente falso. Siempre había sido por el dinero. Aunque personalmente me muero por saber por qué eligió la enfermedad de las vacas locas de todas las cosas. Quizás es porque los bistecs estaban muy altos. Vida de un legislador. En 1959, el diputado británico John Stonehouse estaba disfrutando de unas vacaciones lejos de Westminster. Disfrutando tanto de hecho que estaba pasando un travieso rato extramatrimonial en una habitación de hotel. Eso podría acabar con la carrera de un político hoy, pero en 1959 era una forma infalible de arrasar con tu reputación pública. Entonces puedes imaginar el horror de Stonehouse cuando miró hacia el techo y vio una cámara grabando todo. La cámara pertenecía a la policía secreta checoslovaca. Y así Stonehouse fue chantajeado para realizar espionaje para el gobierno checo durante los siguientes 10 años. Para este punto probablemente puedas predecir su próximo movimiento. Una mañana en 1974, Stonehouse se quitó la ropa en una playa en Miami y se adentró en el mar. En la siguiente playa recogió una maleta escondida, se cambió los anteojos y se dirigió al aeropuerto con el pasaporte de un muerto. En el Reino Unido todos asumieron que Stonehouse había sido devorado por un tiburón. Se observó un minuto de silencio en la Cámara de los Comunes, mientras Stonehouse estaba muy vivo y bien en Hawái. Allí permaneció hasta mudarse a Moscú, antes de establecerse en Australia. Unos meses más tarde, las autoridades australianas notaron lo que parecía un hombre británico vestido con un traje de Savile Row y leyendo The Times. Por supuesto, solo había una persona que podría ser. Cierto político británico que desapareció misteriosamente y dejó al mundo entero preguntándose si estaba vivo o muerto. Era hora de finalmente arrestar Lord Lucan. Espera, ¿qué? Lord Lucan era un aristócrata infame cuya desaparición después del homicidio de la niñera de su hijo
fue uno de los mayores escándalos políticos de la década. A pesar de que las autoridades australianas creían que finalmente lo habían encontrado, aunque por accidente, hasta el día de hoy nunca se ha encontrado a Lord Lucan, pero sí habían encontrado a Stonehouse. En vísperas de Navidad, Stonehouse fue arrestado, admitió su identidad, fue devuelto al Reino Unido y enviado a prisión por fraude. Si bien Stonehouse tenía sus razones más comprensibles para fingir su muerte que la mayoría de los demás, no se puede negar que la suya fue una caída en extremo. Propuesta de accidente de auto. Cuando Alexei Vikov de Omsk, Rusia, decidió proponerle matrimonio a su novia, encontró una forma muy inusual de hacerlo. El día que decidió hacer la pregunta, le indicó a su novia Irina que fuera a un lugar determinado a una hora determinada. Pero cuando Irina llegó a la escena no encontró una cena romántica ni a Alexei arrodillado, sino una carnicería total. Ambulancias corriendo frenéticamente a través del caos y humo flotando hacia el cielo. Entonces Irina vio a Alexei tirado en coma, en medio de la carretera. Le informaron que Alexei se había ido y devastada rompió a llorar. Pero entonces Alexei mágicamente volvió a la vida, se arrodilló y le propuso matrimonio a su novia. Así es, Alexei había contratado a un especialista, un maquillador, un guionista, incluso un director para representar su muerte en un accidente automovilístico. Irina dijo más tarde que quería asesinarlo por ese comportamiento extraño, costoso, narcisista y en mi opinión tóxico. Pero Irina decidió casarse con él de todos modos. Entonces, ¿qué hizo que este tipo pensara que un acto tan loco y traumático estaba bien? Bueno, Alexei afirmó que quería que Irina se diera cuenta de lo vacía que sería su vida sin él. Someter a su prometida a propósito a una conmoción y angustia personal, y luego definir estas emociones en cómo se sentiría Irina si lo perdiera. Eso no es una señal de alerta, es todo un desfile. Solo espero que la boda no haya sido un accidente automovilístico tanto como la propuesta. ¿Cuál de estas estrategias te pareció la más loca? Y por otro lado, ¿quién crees que casi logró un plan genial? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.